Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y que sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, y lindos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por los siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a llevar
Buenos días a todos. Hoy domingo 4 de octubre. Reconocer que, bendito sea Dios, podemos alabar al gran Rey, al Rey soberano, al Rey de los siglos, al inmortal. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué buena oportunidad nos da Dios en el día de hoy para poder juntos alabar y glorificar a Dios. Es una hermosa oportunidad que nos da Dios en esta mañana de juntos celebrar la grandeza y la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a comenzar hoy domingo una serie enfocada en el libro de Esther. El libro de Esther, que está en el Antiguo Testamento y tiene un buen mensaje para cualquiera que haya sabido por experiencia propia lo que es el quebrantamiento, aquellas personas que han sido golpeadas por la vida, o aquellos que han sentido que su pasado alguna vez ha sido tan crítico y tan difícil, tan fracturado, que puede pensar que no hay ninguna posibilidad en el presente y en el futuro. Entonces vamos a aprender algunas cosas de cómo Dios puede darle significado y razón de ser a las experiencias que vivimos, y que muchas veces nosotros las podemos catalogar de trágicas, pero que en la presencia de Dios tienen significado. Entonces vamos a aprender algunas lecciones que van a ser inolvidables del libro de Esther. Y desde ya yo lo invito para que vaya leyendo, releyendo sobre el libro de Esther, para que así podamos sintonizarnos y poder aprender cosas interesantes de una niña huérfana, desamparada, que perdió a sus padres, pero que años más tarde se convirtió en la pieza clave de la supervivencia de su pueblo, los judíos. Entonces ahí uno ve que Dios y solo Dios pueden hacer todas esas cosas. Según el mundo, una persona así, huérfana, desamparada, está condenada a vivir toda la vida así. Pero Dios es Dios. Entonces hay tres propósitos como fundamentales en el libro de Esther. Es probable que haya otros más, pero en los que yo quiero hacer énfasis durante estos 3 domingos siguientes es mostrar, en primer lugar, la providencia protectora de Dios en relación con su pueblo. Y en segundo lugar, la certeza, mostrar la certeza de la retribución de los que hacen mal, de los enemigos del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, que Dios puede darle significado y razón a las personas en manera que viven momentos difíciles. O sea, Dios puede dar significado a problemas y dificultades que presentamos nosotros. Entonces, hoy vivimos momentos difíciles, momentos críticos, pero Dios tiene planes y propósitos. Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de alabarte a ti que eres el gran Rey y de reconocerte a ti como el soberano de la tierra y reconocer, Señor, que tú tienes un interés muy especial por tu pueblo Israel y también tienes un plan especial para tu iglesia. Alabamos y bendecimos tu nombre por las Sagradas Escrituras, porque ellas nos dan razón de ser
de quién eres tú y cómo te muestras ante nosotros y te revelas. Muchas gracias. Ayúdanos a sacar lecciones importantes de este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este es un libro muy importante. Este forma parte del conjunto de las Sagradas Escrituras, lo mismo que Deuteronomio, los Salmos o Isaías. Es un libro históricamente inspirado, es exacto, es canónico, tiene autoridad divina y tiene significado desde el punto de vista teológico. Entonces, algo importantísimo que vamos a ver en este libro es la providencia invisible de Dios. Es el libro donde no aparece la palabra Dios de manera escrita, pero uno ve en este libro cómo el Dios invisible, el Dios poderoso, se manifiesta. Entonces, es evidente que Dios está allí obrando a favor de su pueblo. Entonces, esa es una realidad en todo lo que vamos a ver durante estos 3 domingos de la providencia de Dios. Entonces, Dios es un Dios que definitivamente actúa, es un Dios que obra significativamente en la vida de las personas. A veces para nosotros quisiéramos que haya un destello del poder de Dios, que tengamos la seguridad de la presencia de Dios, y Él a veces parece ausente, distante, y quizás algunos dirían que Dios es indiferente, como que Dios creó y se alejó de la creación. Pero no, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado presente. Entonces, yo leí al comienzo un versículo que habla de el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Dios siempre es invencible. Dios es inmortal. Dios es el Rey de los siglos. Entonces, esa es la principal lección del libro de Esther. La providencia protectora de Dios. Dios está presente en cada escena y la evolución de todos los acontecimientos, hasta que llega a un clímax maravilloso, donde se muestra que Dios es el Dios del pueblo de Israel. Entonces, en eso nos vamos a enfocar básicamente en el día de hoy, en la providencia de Dios, el Dios grande y maravilloso, el Dios que actúa de maneras poderosas, aun cuando a veces nosotros no lo entendemos. Entonces, es verdad que el libro de Esther no dice mucho acerca de Dios, pero su presencia lo penetra todo. La presencia de Dios es el resorte invisible que mueve a lo que a veces nosotros no vemos. Entonces, mientras vamos avanzando en la lectura y la comprensión del libro de Esther, hay que reconocer que sí es cierto que nunca se menciona el nombre de Dios, que se menciona el nombre de más el rey de Asuero, que más o menos más de 150 veces se menciona. Pero eso no le quita el valor. Entonces, Dios es un Dios grande, lleno de profundidad, lleno de riqueza. Yo recuerdo lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 33, donde hay como un credo de parte del apóstol Pablo que dice en Romanos 11, 33 y 34. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría
y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Entonces, esos juicios de Dios muchas veces son incomprensibles. Por eso algunas personas dicen, bueno, si el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, entonces eso quiere decir que no es inspirado y eso quiere decir que Dios no está actuando. Entonces, pero Dios es un Dios incomprensible al ser humano. Por ejemplo, un erudito, un teólogo puede pasar años y años estudiando a otro ser humano, su vida, sus escritos, su obra, y al final tener una comprensión profunda de esa persona. Pero en cuanto a los juicios de Dios, definitivamente uno puede pasar años y años estudiando, pero va a llegar a la conclusión, si es honesto, que apenas ha llegado a un poquito de la superficie de los incomprensibles juicios de Dios. Entonces, los teólogos, por ejemplo, se han pasado toda la vida tratando de descubrir los atributos, las características y la mano de Dios en las Escrituras. Entonces, pero los que son verdaderamente honestos y humildes confiesan la verdad y llegan al final de sus días en la tierra reconociendo que apenas han como raspado la superficie, porque los pensamientos de Dios son profundos. En el libro de Isaías capítulo 55, 9 dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, definitivamente nosotros los humanos, por muy buena sinceridad y deseo que tengamos, no estamos en capacidad plenamente de comprender todo a su cabalidad, totalidad, quién es Dios y cómo obra. Entonces, Dios ha obrado, por eso en el versículo 34 de Romanos 11 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, definitivamente nunca podemos comprender. Pablo está repitiendo aquí unas palabras que salieron primero de los labios de los cuestionadores de Job, los amigos de Job, y más tarde el profeta Isaías repite esa, porque nadie entiende la mente del Señor. Entonces, con ese telón de fondo, llegamos al libro de Esther. Y vamos a leer el capítulo 1 para ir teniendo un abrebocas de la riqueza que tiene este libro. En el proceso vamos a ir hablando acerca de los personajes, vamos a ir hablando de la situación histórica, vamos a ir hablando de las diferentes situaciones que se dan allí en ese imperio persa. Entonces, hay una manera de poder conocer a Dios y es de una relación cercana con Dios. O sea, cuando aparentemente Dios está distante de nosotros, Dios puede acercarse a nosotros. Y la oración de David, cuando dijo en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de la ley. Vamos a mirar las maravillas de este libro de Esther. Dice que aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 27 provincias. Entonces, la extensión de su reino, del reino Asuero, era desde la India hasta Etiopía. Y su dominio sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Entonces, el trono de su reino estaba en Susa, capital del reino de Persia.
Entonces, en el año de su reinado, él reinó alrededor de 21 años, entonces dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, 6 meses. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y las bebidas era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Arbona, Bicta, Abasta, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Mere, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y le preguntó qué debía de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino que contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Entonces, allí encontramos este relato fascinante, donde vemos dos banquetes. El libro inicia con banquetes, básicamente 3 banquetes. Un banquete de 6 meses, otro banquete que hace el rey por unas semanas, y luego la reina Vasti también hace otro banquete allá con las mujeres. Entonces, por lo menos arranca la historia, la trama, con 3 banquetes y termina, o podríamos decir, arranca con 3 fiestas y termina con una fiesta, la fiesta de Purim. Entonces, aquí todavía no vemos en escena a Mardoqueo. Hasta donde hemos leído no vemos todavía a Mardoqueo ni a Esther. Entonces, como pueden ver ustedes en esos primeros versículos que hemos leído, no aparece el nombre de Dios, pero sí aparece, empieza a descubrirse en nuestra vida
a nuestra vista, perdón, el rey y su poder. Entonces, el rey Asuero, un rey en esos días muy, muy poderoso. Entonces, de eso quería como primero, al mirar estos versículos y mirar otros, al mirar el libro tenemos que admitir que es un libro fuera de lo común. Y al leer este capítulo 1, la parte que hemos leído, el rey pagano, o sea, ojalá que usted pueda, si uno de estos días usted está con insomnio, no puede dormir, lea cuántas veces aparece el nombre del rey Asuero. Entonces usted va a estar allí y con eso le garantizo que usted se va a dormir tratando de marcar todo el nombre Asuero que encuentra allí. Que dicho sea de paso, tenía otro nombre que era el rey Jerjes. Entonces aparece más de 150 veces. Sin embargo, el nombre de Dios no se aparece allí, pero sí encontramos un monarca que tiene dominio sobre todas las cosas. Un detalle también interesante es que solamente hay 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. El libro de Esther y el libro de Ruth. Eso sí es curioso. O sea, algunos llaman el libro de Ruth, cuando yo estudié algo de la caminata bíblica por el Antiguo Testamento, lo llaman el romance de la redención. Y entonces yo estaba pensando que el libro de Esther es el romance de la providencia de Dios. Entonces, si Ruth muestra que Él nos ha amado a nosotros, el libro de Esther nos muestra la manera como Dios dirige todas las cosas, cómo Él va guiando todas las cosas. Entonces, antes de hablar de los 5 principales personajes que son mencionados en el libro, porque no vamos a estudiar todos los 8 capítulos que tiene el libro de Esther, sino que vamos a ir mirando algunos aspectos sobresalientes. Son 10 capítulos del libro de Esther. Entonces, pero primero vamos a definir la palabra providencia. O sea, la palabra providencia, ¿de dónde viene? Esa viene del latín providentia. Y pro, vamos a dividir la palabra en 2 partes. Pro significa antes o con antelación. Y videntia se deriva de la palabra videre, que quiere decir ver. Videre, ver. De lo cual tenemos también nosotros la palabra video, que es así una palabra que nos suena familiar a todos nosotros. La palabra videre ahí está relacionada con video. Pero si nosotros unimos estas 2 palabras, vamos a encontrar que significa ver con antelación. Providencia, o sea, ver con antelación. Y que eso es lo que hace Dios como todopoderoso que hace. Él ve anticipadamente los acontecimientos de la vida, algo que supuestamente o realmente nosotros no podemos hacer. Nosotros somos excelentes en la historia, pero pésimos en cuanto a los detalles del futuro, al menos que podamos ver los detalles que Dios nos presenta en la Escritura. Entonces, Dios en su providencia está constante y confiada actividad. Él está presente, Él no está callado, aunque aparentemente no aparece, Dios está actuando allí. Entonces, esa es una realidad que vamos a analizar. Entonces, el mensaje es la providencia de Dios para con el pueblo y la certeza de que aquellos que atentan contra su pueblo van a tener una retribución. Esa es como la idea principal y los propósitos como los mencioné anteriormente.
Entonces, leyendo un comentario de Mateo Henry, decía que el dedo de Dios, aunque el nombre de Dios no aparece, el dedo de Dios está dirigiendo muchos incidentes que parecen pequeños, pero traen salvación a su pueblo. Entonces aquí no es un retrato que le están haciendo a Dios de su voluntad, de su poder y su presencia, pero Él está activo en cada página. Entonces, Dios está actuando a través de 5 personas. Y el primero que aparece allí en el capítulo 1 es el rey Jerjes o el rey Asuero. Entonces, lo puede asociar allá con Plato Magdalena, el rey Asuero. Entonces, este rey es un rey a quien se encuentra en los primeros 3 versículos del libro. Y él estaba en su tercer año de reinado de 21 años. O sea, él reinó más o menos del año 485 al 465 antes de Jesucristo. Y según lo describe el capítulo 1, era un monarca muy poderoso, rey de Meda, de Persia y de Media, y gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. O sea, eso era bastante grande. O sea, en esa época no había un hombre más poderoso en la tierra que el rey persa, el rey Asuero. Pero es interesante que en los versículos 4 él hace esta fiesta, estos banquetes, el primero de 6 meses, en el versículo 4, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Entonces, miren, un rey que hace una fiesta de 6 meses. ¿Se pueden imaginar ustedes una fiesta de 6 meses para mostrar las riquezas, la gloria, el brillo, la magnificencia de su poder? Entonces, pero cuando ya estaba pasadito de trago, no solamente quiere mostrar la riqueza, sino quiere mostrar la belleza de la mujer que tiene. Y por eso, en medio del jolgorio, manda a 7 eunucos, y ahí había uno que lo lideraba, que tenía nombre de purgante, Mehumán, y ese hombre va a buscar allá con los otros a la reina Vasti, pero el rey quería presentar a la reina Vasti que llegara allí con su corona regia, versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El autor del libro no sabemos quién era, pero dice que el comentario que había era que era muy hermosa, esta reina Vasti, muy hermosa. Entonces el rey quería mostrarla, o sea, darla a conocerla, que no solamente tenía plata, oro, muchos tesoros, sino que tenía a una mujer muy hermosa llamada Vasti. Entonces, ahorita vamos a ver a Vasti, que es otro personaje importante de la historia. Entonces, el tiempo que comienza el relato de Esther nos muestra a este rey persa que también es llamado Asuero. En segundo lugar encontramos esta reina que es hermosa, que también en el versículo 9 nos dice que mientras allá estaban haciendo fiesta, ella misma dice el versículo 9, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces, no sabemos mucho acerca de la reina, pero sabemos que era hermosa, pero también una mujer como muy resuelta y de ideas independientes. No tuvo temor de oponerse a los deseos de su marido el rey. O sea, una mujer temeraria. Es una determinación que origina el primer conflicto.
Hay varios conflictos en el libro, pero este es el primer conflicto. Pero de ese conflicto nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces tenemos Asuero, Vasti, y tenemos un malvado funcionario que la Biblia relata como Amán. Y este personaje ya se encuentra no en el capítulo 1, sino en el capítulo 3. Entonces voy a dar como una visión global de los personajes. El llamado Amán, funcionario rico e influyente en la corte, y también ocupaba como la segunda posición en el reino, gracias a que el rey lo puso en esa posición. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata el Agageo, o el Agageo. Después vamos a ver algo muy interesante acerca de por qué el autor describe esa particularidad. Amán, hijo de Amedata el Agageo. O sea, dice la Biblia que el rey lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. O sea, este hombre llegó a ocupar una posición muy importante allí en el reino de Media y Persia. Pero este hombre, este personaje que vamos a ver que es intrigante, egoísta y es el villano de la trama. Si esto fuera una trama de una película, ese es el malo de la película. Y además de eso, antisemita, o sea, enemigo de los judíos. Entonces van tres personajes: Asuero, Vasti, Amán, y ahora encontramos en el capítulo 2 a otro personaje, Mardoqueo. Y esa es la persona que en la historia se presenta como un judío que vivía en Persia. Ese es la cuarta persona más importante de esta historia. Capítulo 2, versículos 5 y 6 dice de la manera siguiente: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, del hermano Benjamín Pérez, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, muchos años antes de que comenzara la historia de Esther, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tuvo una guerra civil y la nación quedó dividida en dos reinos: el reino del norte y el del sur. El reino del norte fue llamado en las escrituras Israel, mientras que el reino del sur fue llamado Judá. Pasando el tiempo, dice la Biblia que Dios juzgó al pueblo del reino del norte porque era muy idólatra, y a ese reino del norte lo invadieron los asirios. Los asirios llegaron contra ellos y el resultado fue que los judíos del reino del norte, o sea Israel, fueron llevados cautivos. Eso fue el primer cautiverio para los de el reino del norte. Pero 100 años después, Dios trajo castigo similar a los del reino del sur, o sea a Judá, por desobediencia. No aprendió la lección de sus hermanos de Israel. Entonces apareció un rey que se llamaba Jeconías, conocido como Joaquín, que fue joven rey de Judá, que reinó en el 597 antes de Jesucristo, y cuando solamente llevaba la corona puesta por 3 meses, se produjo la invasión de Nabucodonosor, quien los desterró a Babilonia
y se llevó los tesoros del templo. Eso está, para los que quieran leer, esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 24, 8 al 17. Segunda de Crónicas, 24, 8 al 27. 11 años más tarde, en el año 586 de Nabucodonosor, bueno, antes de Jesucristo, Nabucodonosor volvió y después de un brutal ataque destruyó a Jerusalén y se llevó cautivo a la mayoría de los judíos. Pero pasando el tiempo, los babilónicos, los de Babilonia, cayeron en manos de los medos persas en el 539. Entonces, ahí es donde aparece Asuero, que se convirtió en el rey de ese imperio y reinó aproximadamente unos 100 años después de la caída de Jerusalén. Entonces, la historia del libro de Esther es de los judíos que vivieron exiliados allá en Persia. Entonces, esta es una prueba fehaciente de que aunque el pueblo de Israel estaba en cautiverio, que había sido llevado los del reino de Judá por Babilonia y que más tarde cayeron en manos de los medos persas, Dios no los había olvidado. Dios tenía planes y ahí es donde viene la providencia de Dios. Dios ya de antemano sabía todo eso y Dios está trabajando en la vida de su pueblo. Entonces, Mardoqueo es uno de esos descendientes exiliados. Era un hombre piadoso y su papel muy importante está relacionado con el último personaje de nuestra historia. O sea, Mardoqueo tiene una relación muy cercana con el último personaje de nuestra historia. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. O sea que ella venía siendo una prima, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces miren cómo Dios va obrando poderosamente. Lo que para Esther pudo ser una tragedia, porque sus padres murieron cuando estaba joven o niña, Mardoqueo la adoptó como hija suya. O sea, interesante cómo este primo cumple una labor de padre, asume una labor de padre y la tomó como hija suya. Entonces, esos son datos muy interesantes que uno va viendo en el libro. O sea, Dios no aparece con el nombre, pero Dios aparece en pequeños detalles. En medio de la tragedia de esta mujer, Dios proporciona a una persona como Mardoqueo para cuidar. Y dice, la tomó como hija suya. Interesante ese detalle. Y bueno, y por último, el personaje que tenemos es el personaje que está en el capítulo 2, que es una mujer que es bella por dentro y bella por fuera. Se llama Esther. Y el nombre de Esther significa estrella. Y yo creo que es el nombre bien apropiado porque es la estrella del espectáculo. Es la heroína de la historia. Pero paralelo a Esther está la mano inmortal, invisible de Dios, que Dios está actuando entre bastidores. Es como una obra, yo me estaba tratando de imaginar como una obra de teatro. Una obra de teatro en la cual están los personajes. Aquí tenemos 5 personajes y varios más que aparecen en la historia, pero 5 personajes principales. Pero detrás de los bastidores está la mano del director, está Dios, está escondida a los ojos humanos. Entonces, pero hay algún detalle muy interesante. Un Dios omnisciente,
un Dios misericordioso, pone los ojos sobre una huérfana olvidada, una niña que ha perdido a sus padres, una niña que no está en su tierra, sino que ha sido exiliada al gran país de Persia. Y en esos tiempos el rey Asuero gobernaba con mano cruel, y donde había también un tipo con inicuas maquinaciones como Amán. Entonces, ahí en medio de toda esa situación difícil, ahí está Dios presente. Entonces, por eso yo creo que el primer mensaje que encontramos aquí es que aquellas personas que han tenido por experiencia, han sido golpeados por la vida, han sentido alguna vez que su pasado no los califica para ser de éxito en el día de hoy, aquellos que piensan que por errores que cometieron, que su vida ha sido fracturada y ya no hay más esperanza. Miren este ejemplo de esta mujer Esther, una mujer abandonada desde niña, una mujer abandonada en el sentido de que perdió a sus padres y estaba en otro país, pero allí está la mano de Dios obrando para darle significado, para darle razón de ser. Entonces aquí hay un mensaje para todos nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Nuestra vida en las manos de Dios tiene sentido, tiene valor, porque Él le da sentido y valor a nuestra vida y la transforma. Y Él obra poderosamente. Él toma a veces aquellos pedazos que han sido quebrados, y Dios es el experto en restaurar. Él restaura y lo pone aún mejor que como estaba antes. Entonces Dios nos muestra también aquí una lección de un Dios que restaura, de un Dios que hace esto con su mujer, con esta mujer, para luego ser ella la que va a preservar al pueblo de Israel. O sea, esta mujer es clave en la supervivencia de su pueblo, los judíos. Entonces Dios, y solo Dios puede hacer esas cosas. Entonces, piensen ustedes por un momento, o sea, su vida. A veces nosotros miramos hacia atrás y vemos nuestra vida, y a veces miramos hechos, situaciones del pasado, y a veces nos quedamos simplemente pensando en eso, atormentándonos, y el enemigo empieza a recordarnos cosas del pasado, y nos pasamos toda una vida pensando en nuestro pasado, en lo malo que hemos sido, pero no nos enfocamos en la nueva identidad que nosotros tenemos ahora en Dios, que tenemos ahora en Cristo Jesús, que eso da un nuevo significado. Algo que me llama a mí la atención es que nuestra tendencia es a veces a ver episodios en la vida, y esos episodios a veces nos marcan, pero a veces no vemos más allá en la providencia de Dios. Dios no solamente ve esos episodios en nuestra vida, sino ve lo que nosotros podemos llegar a ser en el futuro. Entonces, Dios es un Dios grande y un Dios maravilloso. El Dios que aparece aquí es un Dios majestuoso, obrando en esta niña huérfana, en esta niña lejos de su tierra y que es adoptada por un primo. Entonces, pero para ir despertando en ustedes el deseo de leer el libro, hay un hecho significativo que parece insignificante e inofensivo, pero que tiene mucho que ver con el pueblo de Dios. Entonces, miren, antes de entrar a hablar en la próxima semana sobre el gran conflicto que se presenta allí con la determinación de Vasti,
quiero mostrarles algo muy interesante, un detalle que nos va a ayudar a amarrar la historia. Y es que en el plan de la supervivencia de Dios del pueblo, no hay detalles insignificantes para Dios. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 21, que en aquellos días estaba Mardoqueo allí sentado a la puerta del rey, y habían dos personajes allí. Dice que se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. El escritor registra ese hecho, que en una lectura rápida puede pasar insignificante. Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y aparecen dos personajes, Bigtán y Teres, y hasta nombre de malandros tienen. Bigtán y Teres suenan así como un par de matones. Bueno, eso es lo que son los asesinos, como llaman algunos, del sombrero negro. Son los que procuraban poner mano sobre el rey Asuero. O sea, es una manera de decir que lo que estaban haciendo estaban tramando un plan de asesinato. Ahí los dos estaban en esa conversación, craneando y planeando cómo iba a ser la muerte del rey Asuero. O sea, y ellos estaban allá adentro, y por ser eunucos del rey. O sea, y estos hombres que estaban allí tenían todo un plan. Pero ahí estaba Mardoqueo. Llegó el conocimiento de lo que estaba pasando, e inmediatamente le mandó un mensaje de WhatsApp a la reina Esther. Le dijo a la reina Esther: mira, ahí hay dos tipos, Bigtán y Teres, que están tramando un plan de asesinato. Entonces la reina Esther en ese momento ya era reina, y le dijo al rey en el nombre de Mardoqueo: mira, Mardoqueo que manda decir que hay dos personajes allá que te quieren matar. Dice la escritura que el hecho, capítulo 2, versículos 22 y 23, el hecho fue investigado y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Entonces hicieron todas las averiguaciones, mandaron a todos los estamentos del Estado de investigación, hicieron la investigación y corroboraron que Bigtán y Teres eran los que estaban detrás de ese plan de asesinato. Y en esa época era común la horca, y fueron colgados en una horca. Pero hay un detalle. El detalle es que eso que sucedió fue escrito en las crónicas. O sea, ya el secretario, le dijeron: secretario, venga y anote esto. Y anotó en las crónicas, en presencia del rey, que Mardoqueo, estando un día sentado a la puerta del rey, vio enojado a Bigtán y Teres, que eran eunucos del rey y que tenían un plan para ponerle mano en el rey Asuero, y que procuraban matarlo, que tenían un plan. Regístrelo allí. Entonces registraron todo eso, y que esa información fue dada por Mardoqueo. Anótenlo ahí. Lo anotaron en el libro y listo para allá, para los archivos ahí de la Secretaría del Imperio. Entonces, pero uno dice: bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la historia? ¿A quién le interesan dos malosos como Bigtán y Teres? Uno diría: a nadie le interesa eso. Solo al escriba, que le pagan para que registre la crónica. Entonces el escriba tiene que escribir allí esa historia. ¿Por qué razón hay que escribir eso? Bueno, eso es un hecho aparentemente insignificante, pero ese hecho se va a volver vital en el plan de Dios.
si usted se pregunta por qué está ese hecho registrado allí, es porque Dios es un Dios inescrutable, un Dios incomprensible, pero invencible, tanto ayer como hoy. Entonces miren cómo la historia se va armando desde ya. Entonces, en esta historia inicial del plan que tenía Amán, porque ustedes se acuerdan, ahora al leer la historia se van a dar cuenta que aparece Amán, que es un personaje en el cual confía mucho el rey, pero que hace toda una triquiñuela para que este Amán haga un plan genocida. Y ese plan que está de exterminio, como en los tiempos de Hitler, está haciendo para acabar con el pueblo de Israel. Entonces, está tramando con el visto bueno del rey. Entonces, pero uno va a ver que en medio de esa historia, Amán se entera también, Mardoqueo se entera, Mardoqueo como que tenía unas buenas redes de información, y había tomado una decisión cruel, crucial, pero peligrosa, y era la de matar a todos los judíos. Eso lo vamos a ver allí en la historia. Estoy hablando globalmente. Entonces, ya recuerden que a esta altura ya la reina Esther estaba allí en el palacio, y Mardoqueo le había aconsejado a ella que no revelara su origen, que era de origen judío, y obviamente ella no lo hizo. Pero aquí hay dos versículos que también nos van a ayudar a entender todo el libro. Algunos llaman que estos son los versículos claves del libro. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Cuando Mardoqueo le manda a decir a Esther lo del plan que tiene Amán, o sea, ya era esposa del rey, Mardoqueo le manda esa información, y miren lo que dice Mardoqueo, capítulo 4, versículos 13 y 14. Mardoqueo mandó que respondiesen a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, para un tiempo como este has llegado al rey. Subraya en su Biblia esta expresión final. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. O sea, independientemente de todas las cosas que hace el rey Asuero, las fiestas, la negativa de Vasti de presentarse allá, del conflicto que crea eso, que lo vamos a mirar un poco más detenidamente estos próximos domingos. Aquí hay un detalle muy interesante. Es que Esther había llegado a ser la primera dama del imperio persa, no simplemente porque era bonita, aunque sí lo era, o no simplemente por el gusto del rey Asuero, sino que detrás de todo eso estaba la mano de un Dios soberano, un Dios que está sobre todo, y un Dios que no nos hace pasivos. Hay algunas personas que cuestionan la soberanía de Dios y piensan que la soberanía de Dios nos hace a nosotros pasivos, pero la soberanía de Dios no nos hace pasivos. Ahí tenemos un ejemplo de Esther. O sea, Mardoqueo le dice a Esther: mira, Esther, por algo tú has llegado a día. Yo diría, mira, Esther, por algo Dios te puso allí como la primera dama de la nación.
Tú has llegado al reino con un propósito. Cumple el propósito por el cual Dios te ha colocado allí. Aunque no lo dice así, esa es una transliteración mía. Pero pensando en la soberanía de Dios, ve uno que no fue pasiva Esther, sino que Esther más adelante vio, compartió con sus séquito que tenía allí de mujeres para que ayunaran, y lo que iba a hacer era poner en riesgo su vida. Lo vamos a ver con detalle más adelante, pero no era costumbre de que la reina se presentara delante del rey en el momento que ella se le antojara, sino era cuando el rey le extendiera el cetro, cuando el rey la invitara. O sea, esa era la costumbre, entonces estaba poniendo en riesgo su vida. Pero esta es una mujer valiente, esta es una mujer que asumió su papel. Si la única manera de que los judíos sobrevivieran a este holocausto era a través de la actuación de Esther. Pero Mardoqueo dijo una gran verdad. Si tú te quedas callada en este tiempo tan crítico, alivio y liberación de los judíos surgirán de otro lugar. Entonces, la providencia, la soberanía de Dios, más específicamente en la soberanía de Dios, debe hacernos a nosotros, Señor, involúcrame. Señor, ¿con qué propósito he llegado yo a este trabajo? ¿Con qué propósito he llegado yo a este vecindario? ¿Con qué propósito estoy yo estudiando en la universidad simplemente por obtener un título? ¿Con qué propósito? Si Dios te da la oportunidad de estar en una entidad gubernamental, o sea, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿para qué estás tú allí en ese lugar? Para cumplir el propósito de Dios. Dios es soberano. Entonces tu oración a Dios, mi oración a Dios debe ser: Señor, involúcrame en lo que tú estás haciendo. Señor, actívame, como dicen hoy en día, actívame, úsame en lo que tú tienes preparado para hacer. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Entonces la soberanía de Dios no es pasiva, sino activa. Entonces, para aprender de Dios en esta semana, es que Dios puede usar a personas que han tenido dificultades, problemas, vidas fragmentadas. En las manos de Dios, Dios las cambia y Dios las transforma. Una niña huérfana, lejos de su país, bajo la custodia de su primo, quien la adopta como hija, se pone en las manos de Dios y Dios hace de ella algo muy grande. Entonces, la mano de Dios evitó que los judíos fueran muertos en ese holocausto. Pero Dios usó a una mujer. Entonces, esto es para que vayamos leyendo el libro de Esther, pero vayamos sacando lecciones. Entonces, lección número 1, ya la he repetido, es que Dios puede usar a cualquiera que haya sido golpeado por la vida. Eso no limita a Dios. Y que la soberanía de Dios no nos hace pasivos, sino que nos involucra. Y que detalles que aparentemente son insignificantes, Dios en sus planes y sus propósitos los puede usar para cosas grandes y maravillosas. Que podamos disfrutar juntos de esta trama, de este libro que es maravilloso. El libro de Esther, que es el romance de la providencia de Dios. El Dios que ve de antemano las cosas, pero que en ese plan maravilloso de Dios
yo hago parte y Dios quiere que yo me involucre. Entonces que Dios nos ayude a involucrarnos en sus planes y sus propósitos aquí en la tierra. En medio de la maldad, en medio de tantos planes que había en esa época, de trama de asesinatos, envidia, engaño, fiesta, licor, en medio de toda esa maldad, allí está una estrella que resplandece, la vida de Esther. Que Dios nos ayude a sacar lecciones para nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta estrella resplandeciente, Señor, en esta oscuridad en medio del reino de Persia y de Media. Señor, gracias porque en medio de esa realidad, en medio de esa ostentación de poder, de gloria, de magnificencia, Señor, se levanta una historia que nos ayuda a entender el cuidado que tú tienes para con el pueblo de Israel a través de la historia. Pero también, Señor, nos muestra que eres un Dios también que tienes cuidado en tu plan que has tenido para tu iglesia a través también de las edades. Un plan de protección, un plan de cumplir tus propósitos. Señor, oramos, Señor, como David, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor, para involucrarnos en tus negocios, para involucrarnos en tus planes, en tus propósitos. Gracias, porque tú estás haciendo algo grande aquí en Barranquilla, en Colombia y en el mundo. Y donde quiera que estemos, Señor, úsanos para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el próximo domingo. Espero que puedan leer el libro, estos 10 capítulos, lo puedan analizar y podamos sacarle provecho y lecciones para este libro hermoso que nos deja el Antiguo Testamento. Que Dios nos bendiga a todos y feliz semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,